Hola, buenas, aquí el usuario Francisco. Hoy quería comentar un tema básico, fundamental, que hay que entender eh, sobre economía para poder entender temas un poquito más profundos de economía. Y tiene que ver con lo que es el mercado, con las señales que da el mercado y lo que tenemos ya preconcebido, lo que nos enseña la sociedad y lo que por motivos de crianza y por todo lo que hemos aprendido durante nuestra vida, pues tenemos una percepción que no siempre encaja con lo que dice el mercado. Bueno, pues esa divergencia es muy importante tenerla en cuenta, ¿vale? Y entonces, para eso lo que yo quería aportar es la distinción entre lo que podríamos denominar justicia social o percepción social de la justicia y lo que es justicia del mercado. Es decir, no necesariamente siempre coinciden. Esto podría ser, para visualizarlo, podríamos imaginarnos con el Polo Norte, por ejemplo. El Polo Norte magnético existe, o sea, a ver cómo explico esto. Es como el polo norte magnético y el polo norte geográfico. No son coincidentes, ¿vale? Es decir, más o menos están cerca, pero no son exactamente idénticos. Es decir, no coinciden uno con el otro. Es decir, el planeta Tierra tiene el polo norte geográfico, que tiene que ver con el eje de la rotación del planeta, pues ese es el polo norte geográfico. Y luego, un poquito inclinado, ¿vale? Un poquito inclinado, tiene lo que sería el eje magnético, ¿vale? El polo norte magnético. El polo norte magnético no coincide con el polo norte geográfico. Es decir, el planeta Tierra, como sabéis, por motivos del manto, del núcleo de la Tierra, hay partículas de hierro, está todo en movimiento y esto va generando este campo magnético en el planeta Tierra. Un campo magnético, es decir, el planeta Tierra tiene un campo magnético. Y el polo norte de este campo magnético, bueno, realmente estaría en el polo sur, pero por simplificar se le suele llamar al polo norte geográfico. Pues este campo magnético del planeta Tierra, como digo, tiene el eje, ¿vale? Y el norte magnético no coincide con el norte geográfico del planeta. Entonces, están cerca, ¿vale? Por eso las brújulas, cuando se usan las brújulas, pues señalan hacia el norte, pero realmente no están señalando hacia el norte geográfico, ¿vale? Están señalando hacia el norte magnético. Lo que pasa es que, claro, como suelen estar cerca el uno del otro, ¿vale? Es decir, la Tierra rota siempre por el mismo sitio, pero el eje magnético fluctúa un poquillo, pero siempre suele estar por el norte de Canadá, ¿vale? Entonces, por ahí está el norte magnético, y que está muy cerca del norte geográfico, pero no es exactamente coincidente. Entonces, a efectos muy prácticos, la brújula nos está indicando el norte, que da igual, el norte geográfico que magnético. Eso sí, si estuviésemos navegando por el polo norte, tendríamos que tener cuidado porque la brújula nos señalaría hacia el norte magnético, no el geográfico, ¿vale? Entonces, pero bueno, eso ya sería irnos un poquito del tema. Pues eso es lo que hay que entender. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Es decir, la justicia de la percepción social y la justicia del mercado, digámoslo así, suelen estar bastante cerca la una de la otra, pero no siempre son coincidentes. Y entonces esto es un concepto que hay que entender fundamental. Es decir, es prácticamente imposible entender sobre economía sin ser consciente de esta divergencia. Entonces, por ejemplo, cuando se comenta temas de sueldo, ¿vale? De salario, se oye siempre mucho esta frase de, cobrar 5 euros la hora o ganar 5 euros la hora por trabajar de camarero, eso es explotación, ¿vale? Es la típica frase que siempre se oye. Si no es con 5 euros, es con otra cifra. Y si no es de camarero, es de otra profesión. Es decir, pero esta frase la hemos oído muchas veces, ¿no? Y es, pagar a un camarero 5 euros por hora, eso es explotación. Ya. Entonces, eso sería justicia o percepción social de lo que es justo, ¿vale? Percepción social de lo que es justo, ¿vale? Pues a todos nos parece poco, 5 euros la hora, pues a todos nos parece poco, pero es una percepción social. Luego está lo que está diciendo el mercado. Entonces, partiendo de la base de que hay libre competencia, si la hay, es decir, que es muy importante que la haya, supongamos que la hay, porque claro, libre competencia quiere decir que hay muchos restaurantes para elegir, para que el camarero pueda elegir trabajar en otro, y que hay muchos camareros también para que el restaurante pueda elegir entre distintos camareros, ¿vale? Entonces eso es lo que quiere decir libre competencia, tanto de un lado como del otro, tanto del dador de trabajo como del receptor del trabajo. Entonces, si hay libre competencia, hay muchos, y por supuesto no hay pactos sectoriales, ¿vale? Porque si hay pactos sectoriales, otra vez es como si no hubiese libre competencia, porque está todo acordado, está amañado, digámoslo así. Entonces, si hay libre competencia, no hay pactos, por supuesto, y si el trabajador está ahí y vuelve al día siguiente, y sigue volviendo, y le pagan 5 euros la hora, y sigue volviendo, ¿cómo puede ser eso explotación entonces?
Es decir, el empresario no está sujetando una pistola diciendo tú tienes que venir aquí obligatoriamente. Es decir, el trabajador está volviendo por voluntad propia, ¿vale? Entonces, no puede ser explotación si el trabajador está poniendo de su parte. Entonces, ¿cómo se puede hablar de explotación? Es decir, ¿desde cuándo una explotación es con la voluntad de alguien? ¿Vale? Entonces, por eso, como digo, realmente lo que el mercado nos está diciendo aquí es que 5 euros la hora es justo, ¿vale? Es decir, es muy crudo. El mercado suele ser muy crudo. Es decir, la justicia del mercado suele ser muy cruda y muy fría y muy dura. Pero es muy importante tenerla en cuenta, por lo menos para entender lo que nos está diciendo el mercado. Después, si se buscan soluciones, si se quiere cambiar algunas cosas, ya se puede ver. Pero de entrada hay que entender lo que el mercado está diciendo y lo que el mercado entiende por justo. Es decir, entonces, insisto, este es un ejemplo de cómo divergen las dos justicias. La percepción de justicia social que nos enseñan los medios, que nos enseña el mundo académico incluso, a través del colegio, nos enseña también los vecinos, los familiares, hablar con todo el mundo, ¿vale? Entonces nos enseña esta percepción social de lo que es justo y lo que no es justo. Que esa es una, pero luego está lo del mercado, que como digo, pues no siempre el mercado va acorde con esta justicia que tenemos preconcebida, esta percepción de justicia que tenemos preconcebida. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El ejemplo del camarero que está trabajando 5 euros la hora, pues desde el punto de vista de la percepción social de lo que sería justicia, eso es explotación, o eso está mal, o eso es poco, ¿vale? Eso es muy poco, eso se puede decir, bien, pero desde ese punto de vista. Pero el mercado, como digo, es muy crudo y lo que está diciendo es que si hay competencia, es muy importante siempre que haya libre competencia, tanto de las dos manos, es decir, tanto de ofertantes de camareros como restaurantes. Es decir, si hay competencia de los dos, entonces hay libre competencia. Y si hay libre competencia, si paga 5 euros la hora y el trabajador va voluntariamente y sigue acudiendo al sitio, está claro, es decir, es justo desde el punto de vista del mercado. Entonces, esas dos cosas hay que distinguirlas, es fundamental. Es decir, una cosa es lo que dice el mercado, otra cosa es lo que dice nuestra percepción social de lo que es justo y lo que no es justo, lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿vale? Existen divergencias. Pues eso, entonces aquí vemos un ejemplo. Otro ejemplo también sería la inversión en I+D, la famosa inversión en I+D. Entonces, claro, todo el mundo lo ve como sentido común. Decir, claro, invertir en I+D siempre es interesante, siempre es rentable, siempre es bueno. Ya, pero miremos, por ejemplo, empresas privadas. Si las empresas privadas no invierten, si, por ejemplo, en un país las empresas privadas no invierten en I+D, claro, entonces otra vez la percepción social de lo que es justo y lo que es correcto nos está diciendo que, claro, hay que invertir en I+D, hay que invertir en universidades, hay que invertir en formación, hay que invertir en muchísimas cosas. Pero claro, eso es la percepción social. Ahora veamos a ver lo que nos está diciendo el mercado. Pues si ves las empresas privadas y no invierten en I+D, por ejemplo, pues eso nos está emitiendo alguna señal, ¿no? Está diciendo, pues claro, si no lo hacen las empresas privadas, quiere decir que no es buen negocio para ellos, que no es rentable. Entonces, es una señal, la señal está ahí. Y no es más que una señal. Esto se puede interpretar de muchas maneras, pero bueno, ahí está la señal. Entonces también porque muchas veces se habla de proyectos automáticamente, en la administración sobre todo, en círculos académicos y burocráticos, se suele hablar de que una gran inversión va a ser enriquecedora. Por ejemplo, construir una autopista, o construir un puerto, o construir un aeropuerto, o construir infraestructura pública. Siempre se habla de, claro, es que esto trae beneficio. Claro, se da por supuesto siempre, se da por supuesto. Entonces, esa es la percepción social, pero el mercado, luego ya veremos si realmente es rentable o no. Muchas veces no se descubre porque es un proyecto de inversión pública y ya no se descubre nunca si eso ha sido rentable o no, porque nadie va haciendo un seguimiento riguroso de si la inversión ha sido rentable o no. Pero es muy importante distinguir siempre percepción social de lo que es correcto y justo y luego una percepción muy dura y muy fría y muy cruda que es la justicia del mercado. Lo que el mercado dice que es justo y lo que dice que no es justo. O lo que es correcto o lo que no es correcto. ¿Vale? Yo simplemente no digo que uno sea mejor que la otra, no digo que uno tenga más razón que la otra, simplemente hay que entender que son divergentes, como los ejes de la Tierra, ¿vale? El eje de rotación y el eje magnético, es decir, no son coincidentes, ¿vale? Se cruzan. Así, más o menos.
Esto es tecnología, esto es la tecnología que empleo, tecnología gráfica. ¡Vaya! ¿Vale? Pero es muy importante, porque es que a mí me impresiona la gente que intenta entender de economía y los ves profundizando a niveles altísimos ya, o sea, llegando a niveles altísimos de economía, un debate de economía realmente alto, muy elevado, y parece que no son conscientes de estas dos divergencias, de esta divergencia entre la percepción de lo que es justo, la percepción social de lo que es justo, y lo que es la justicia del mercado. Entonces, claro, si no eres consciente de eso, ahí arriba cuando es otra vez los cimientos, esto es siempre los cimientos, es decir, mientras los cimientos no estén aclarados, no estén bien puestos, pues te estás poniendo ahí a debatir cosas ahí arriba a un nivel tan elevado que luego te das cuenta que las cosas no cuadran, ¿no? Dices, yo iba a enchufar esta cosa aquí, yo iba a encajar esta viga en esta columna, pero aquí está a 20 metros, ¿cómo puede ser esto? Claro, ves a los cimientos. Ahí hay una divergencia importante, hay que tener en cuenta, son dos canales y esos tienes que respetarlos siempre a lo largo de todo el cuerpo, ¿vale? Entonces son dos ejes que transcurren a lo largo de todo el cuerpo de conocimiento, que sería, luego viene, a lo largo de todo el cuerpo de conocimiento que sería la economía, ¿vale? Entonces estos dos ejes van siempre ahí y tienes que tenerlos en cuenta siempre, que está la percepción social de lo que es justo y lo que el mercado está diciendo que es justo. Son distintos, no digo que uno sea mejor, otro sea peor, simplemente hay que saberlo que son distintos. O sea, son distintos y a veces coinciden y a veces no coinciden. Hay que saberlo. Entonces, muy importante, tema básico, tema fundamental. Yo haré alusión a esto en el futuro, por eso quiero tenerlo aquí, que quede bien claro, esto hay que saberlo, ahí está el tema. Pues eso, este es el tema. Como digo siempre, muchas gracias por haber visto este vídeo. Si te ha gustado, te animo a que le des un buen me gusta. Me encantaría que te suscribas a mi canal. Y espero verte en el próximo vídeo. ¡Adiós!